Bueno, normalmente no hago este tipo de representaciones pictóricas o performance aplicando pigmentos sobre mi cuero cabelludo. Normalmente los utilizo para aplicarlos en mi estudio sobre telas o sobre papel. En este caso lo hago para ilustrar una historia que empezó hace más de 20 años, cuando mi pelo no era tan blanco como el actual. Me encontraba casualmente en Gerona, rehabilitándome de una operación que me hicieron en un hombro, en casa de mi hermana, y mientras caminaba por las afueras vi un anticuario, una especie de tienda de todo revuelto, y detrás de un colchón, de unos colchones, vi una tela. La levanto y cuando veo aquellos colores, digo, esto me suena. La dejé. Me fui corriendo a la biblioteca de Gerona, y cuando llegué pedí el libro más grande que tengáis de Dalí. Lo ojeo y cuando veo los cuadros de la primera época digo, esto es un Dalí. Me volví corriendo otra vez a la tienda, le pedí cuánto quería por el cuadro y me dijo 25.000 pesetas. No regateé, lo compré y me fui todo contento a casa de mi hermana y le enseño el cuadro, les enseño a mi familia. I diuen, i esto què és? I van dir, tu vas amb això? Si t'agrada, tu dius d'en Dalí, em pareix que pots ser d'en Dalí. I els nosaltres van dir, bueno, en Tomeu és així, deixem-ho fer. Què li vols dir, tu? Me lo llevé a Mallorca, lo guardé en mi estudio y entonces fui consciente de que me faltaba un largo camino para recorrer para demostrar la autenticidad del cuadro. Pues esta obra ha venido con un pan debajo del brazo. Y dice así, al meu benvolgut professor en el dia del seu natalici, 27/9/96, Dalí. Yo veo que aquí hay una cosa interesante porque está firmado por Dalí, habrá que confirmarlo, pero con una dedicatoria, yo de momento no quiero decir si es surrealista, pero de momento incomprensible. El 96 es importantísimo en este cuadro, porque Dalí en 1896 no había nacido, nació en 1904, y en 1996 ya había muerto. Por lo tanto, la fecha del 96 puede imposibilitar que sea de Dalí, siempre y cuando sea la fecha de realización del cuadro. Bueno, el primer revés lo constituye evidentemente la fecha de la obra, pero el auténtico revés, el auténtico problema vino después. Parte de los medios de comunicación audiovisuales del mundo destacan hoy entre sus noticias la muerte, esta mañana en Figueras, del pintor Salvador Dalí. Una muerte esperada desde hace días como consecuencia del agravamiento en su estado de salud y las complicaciones cardíacas y respiratorias del artista catalán. La única persona que puede certificar la autenticidad de una obra es el propio artista. Muerto el autor, nadie puede asegurarlo al 100%. Al saber la muerte de Dalí, para mí fue un golpe tremendo en la investigación de este cuadro. Quan se troba amb un obstacle, sempre l'ha de solucionar. Sempre cerca solucions. I, clar, això el du a obrir moltíssimes portes. Tomeu Payeras me llamó en el año 88 porque tenía una obra para restaurar y se trataba de una pintura al óleo de 1 metro por 70
estaba en bastante mal estado debido a que había sufrido bastante humedad. La composición en sí, una vez estudiada, tenía como 3 capas más visibles de pintura aplicada sobre la tela. Una primera capa prácticamente sin textura, muy fina. Después venía una segunda capa bastante texturada y esta última capa, la capa que observamos, la capa pictórica final, con una composición diferente a las capas subyacentes, de manera que podía decirse que había como mínimo 3 pinturas distintas sobre la misma tela. Dado que la obra estaba firmada por Dalí o firmaba Dalí, siempre existía la incógnita de si era una obra auténtica. Entonces, hojeando una de las publicaciones de entrevistas hechas a Dalí, que es Confesiones inconfesables, de André Perrinot, leyendo el texto vi que Dalí hacía una descripción de lo que él llamaba su paraíso intrauterino. Entonces, bueno, sencillamente le comenté a Tomeu Payeras que podía leerlo y como cosa curiosa, ¿no? Interesante. En el vientre de mi madre ya sentía su angustia. Para ello me basta con cerrar los ojos y vuelvo a encontrar los colores del purgatorio intrauterino, los del fuego luciferino, el rojo, el naranja, el amarillo de reflejos azulados, una viscosidad de esperma y clara de huevo fosforescente, en la que floto como un ángel despojado de su gracia. La descripción que hace Dalí de su paraíso intrauterino se corresponde a lo representado en esta pintura. Esto me animó a seguir investigando, a pesar de que expertos como Santos Torruella consideraban que no se trataba de una obra de Salvador Dalí, posiblemente por la fecha del 96. Tomeu continúa con su incesante actividad encaminada a acreditar la autoría de la obra y remitió a la Fundación Gala Dalí de Figueres unos documentos consistentes en una fotocopia de la obra. Después remitió también un informe de la restauradora Sandalinas y también todo ello acompañado de un documento suscrito por él en donde exponía los motivos, los fundamentos de los cuales él tenía pleno convencimiento que se trataba de un Dalí. Si se pide una catalogación en España, digamos, la catalogación se hace a la Fundación Dalí. La Fundación Dalí tiene una comisión. Evidentemente hay más problemas si aparece una obra que es inédita, en la cual no hay ni referencia escrita ni referencia visual. Creo que recordar que al cabo de unos 3 meses de haber remitido esta documentación a la Fundación, Tomeu recibió una respuesta. Lamentam comunicar-li que els membres de la comissió no disposen d'elements suficients per emetre un judici positiu sobre l'autenticitat de la mateixa. Claro, que no tienen elementos suficientes. Porque solo tienen una fotografía que les envié. El original no quisieron ni verlo. ¿Cómo no van a tener elementos suficientes si no se lo estudian?
Cuando es tan bestia, con una foto ya te puedo decir yo, pues que no te molestes en venir, no te gastes el dinero en especialistas ni en analizar, yo qué sé, porque no vas a tirar el dinero y tu tiempo y el mío. Cuando una obra no está catalogada y no está certificada, normalmente el experto pide ver la obra físicamente. Nunca se puede autentificar una obra a partir de una fotografía. Si una persona llama a la puerta de mi oficina con una obra de Miró y no sabe si es auténtica o es falsa, automáticamente tiene que llamar o a la familia o a la DOM de París. El ADOM es el comité de expertos sobre la obra de Joan Miró y allí automáticamente le diremos que nos envíe la obra, la investigaremos y después, siempre con la unanimidad de los 7 miembros de la DOM, decidiremos si es obra auténtica o si es falsa. La respuesta de la Fundación me deja tocado. Cojo el cuadro, lo envuelvo y lo aparco en mi estudio. Además, en los 90 tengo grandes problemas de salud, económicos. El sueldo de profesor de biología no me da ni para pagar las deudas bancarias. Mi salud se deteriora mucho y el pelo me vuelve canoso. Tomeu yo lo veía bastante mal, alterado, nervioso y por supuesto tal circunstancia y durante unos cuantos años le hizo apartar o abandonar la actividad que tenía sobre la obra de Dalí para acreditar la autoría de la misma. Pasaron unos años y mi salud y mi estado de ánimo mejoraron. Entonces continué la investigación. Investigo a Salvador Dalí porque necesitaba conocer a este personaje. Leyendo sus libros, viendo sus entrevistas, mirando de cerca sus pinturas, y descubro una serie de frases que en el futuro me van a servir de mucho en mi investigación. La primera es la que dice en su libro Vida Secreta:
cuando habla de sus recuerdos intrauterinos. Dice textualmente, dice, voy a empezar el libro El relato de mi vida por su auténtico principio, el de mi vida intrauterina. Después habla de su hermano y dice, mi hermano murió a la edad de 7 años, 3 antes de mi nacimiento. Esto es imposible. Su hermano murió sin haber cumplido los 2 años, 9 meses antes de que naciera Salvador Dalí. Cuando uno ya tiene como la convicción y la seguridad por la comparación con otras obras del pintor que uno ha estudiado, de que esa obra es del pintor, necesitas toda la documentación técnica para que nada pueda estar en contra de esa atribución. Como me voy recuperando económicamente, he podido encargar unos trabajos, unos estudios sobre el cuadro que tenía que haber hecho mucho antes. Pero para mí, hacer un gasto de varios de miles de euros, para mí eran cantidades astronòmiques. Hi ha 2 capes diferents a sota. Sí, no, si jo la vaig veure, quan se va llevar un bossi de capa de pintura d'aquí, sortia aquella capa ocre i amb unes línies negres. Amb unes línies negres, exacte. Sí, jo me'n record. Bé, jo encara tinc les fotografies antigues. Aquí sota seria. Bueno, si vols mirem amb ultraviolada a veure si aquí sota tenim alguna cosa. Jo diria que no, però aquí... Que allà on s'havia agafat la mostra, pareix que han restaurat... S'ha retocat una mica, és possible, sí. Hi ha un piquet com aquest i s'ha tapat. Exacte, i aquí sembla que se va agafar una mostra d'aquí. Segurament. Bueno, en el 2004 Tomeu vuelve a contactar conmigo y me dice que está interesado en estudiar la obra. Entonces se realiza la radiografía y se realiza el estudio de los pigmentos. La identificación se realiza en la Universidad Politécnica, en el laboratorio de espectroscopia Raman. Aquesta particular que és molt neta, jo crec que potser intentaria començar per aquesta, ¿no? Començar per aquesta. Y ahí se identifican 4 pigmentos. Un amarillo Hansa 1, que está patentado en 1909, un azul ultramar artificial, que ya se utiliza desde el siglo XVIII, un blanco de zinc, también ampliamente utilizado ya en el siglo XX, y un rojo orgánico que es difícil de identificar. En principi les bandes són molt similars. Fantàstic. Jo crec que hem trobat el que era. Si uno de los pigmentos se patenta en 1899, no llega hasta las paletas de los artistas unos años después, digamos, y el amarillo Hansa en 1909, podemos poner como mayor antigüedad quizá 1909, pero no más antigua. Me parece muy bien, porque comercializada a partir de 1909. Si es así, pues entonces ese pigmento en concreto es del año 9. Puede ser añadido posteriormente, o a lo mejor lo han identificado pero erróneamente. Al principio esta pintura no tenía ningún tipo de repinte ni retoque, era una pintura totalmente virgen, no había nada añadido. Por lo tanto, un pigmento fabricado en 1909 no puede ser nunca, jamás utilizado en un cuadro supuestamente pintado en 1896. Por lo tanto, la opinión de los expertos que dicen que este cuadro fue pintado en 1896 es completamente falsa y errónea. Tomeu se anima mucho con el resultado de los pigmentos, viene a mi casa y me dice, voy a intentar contactar con el señor Deschamps. Robert Deschamps fue un íntimo amigo de Salvador Dalí y de su mujer Gala. Llegó a ser el secretario personal de Dalí. Su gran preocupación fue, sobre todo, combatir la obra falsa de Dalí, que en aquel momento, digamos, existía mucho. Crea también una sociedad que se llama Demar Pro Arte, que es la que, digamos, intenta encargarse de esa lucha. Durante muchos años fue Robert Deschamps quien certificaba las obras de Dalí. Él fue el autor del principal catálogo que existe sobre la obra de Dalí, que sigue siendo la referencia principal
para todo el mercado y para todo el público. Es un conocedor de la obra de Dalí, además no solo conoce mucha obra, sino que como empieza a certificar obra, muchos particulares acuden a él mostrando fotografías, de hecho que tiene un archivo realmente importante, y eso explica que casas de subasta importantes como Christie's o Sotheby's acudan a Dalí para certificar su obra, ¿no? Delegué todos los contactos con un amigo mío que estaba relacionado con el mundo del arte, y yo, debido a mis problemas físicos y de todo tipo, pues me desentendí, y cada 5 o 6 meses le llamaba y no sabíamos si habían llegado este material, si lo habían recibido, hasta que en el 2012 decidí tomar las riendas del asunto, y entonces pensé que de mi colección de pintura todavía tenía un dibujo certificado, un dibujo de Dalí, con la certificación de Deschamps. El principio de la solución estaba a 1 metro, 1,5 metros de donde yo estoy sentado. Y entonces pensé, claro, pues voy a ver si encuentro en alguna carpeta de estas que tengo, que seguro que lo tengo, pero no me acordaba dónde, esta certificación de Deschamps. Y a ver si por casualidad, pues allí sale su dirección. Alors, Bartolomeo Payeras est arrivé à Saint-Pierre-des-Corps, où je suis allé le chercher. Et je l'ai amené à la maison de mon père pour présenter le cadre. On a tourné autour de la peinture et contrairement à ce que d'autres personnes auxquelles la toile avait été présentée, on n'a pas du tout été immédiatement étonné et dans une situation de rejet de la toile sous prétexte de la date. Alors voyons cette dédicace ou signature qui est très énigmatique. Là, c'est bien de la plume, hein, plume et encre. C'est très atypique, hein. Mais c'est une dédicace, une sorte de dédicace. On a dit c'est possible. C'est possible. On n'a pas du tout rejeté la toile. 58 million, 68 million, 59 million, 59, 60 million, 61 million, and 61 million dollars, 62 million, 63 million. El valor de un Picasso, un Miró o un Dalí en una subasta de arte de Sotheby's, por ejemplo, en Londres, pues puede subir a 30 millones de euros. 65 million in the room this side, 65 million. Conseguimos el récord mundial por una obra de Dalí en subasta en el 2011 por un retrato de Paul Eluard. Se vendió por 21 millones de dólares. 67 million dollars. 67 million. 68 million. 69 million. 69 million dollars. Après, il restait cette dédicace tout à fait énigmatique. Merci pour m'avoir reçu. C'était un plaisir. On cherche.
al hablar con Deschamps, con Nicolas y Robert Deschamps, quedamos en que ambos trabajaríamos en investigar y saber algo más sobre esta obra. Fue entonces cuando yo me puse a investigar. Teníamos que empezar por aclarar la fecha del 27 del 9 del 96. 27 del 96. Para ello empecé a dar vueltas a dos frases de Dalí que siempre me habían obsesionado. Decidí parecerme a mi hermano muerto como si yo fuera su espejo. Mi hermano murió a la edad de 7 años, 3 antes de mi nacimiento. Al ver que Dalí utilizaba los 7 años de su hermano y quería ser como su hermano, como si fuera un espejo, dije, voy a utilizar la misma táctica. Cogí el 11 del 5 del 904, cuando nació, y lo retrocedí 7 años. Me fui al 11 del 5 de 1897, para descubrir si había tenido un nacimiento intrauterino, como él habla de su paraíso intrauterino y de su vida intrauterina. Dije, tiene que tener un nacimiento intrauterino. Entonces resté 9 meses del 11 del 5 de 1897 y me fui al 11 de agosto de 1896, pensando que el 11 de agosto de 1896 era el día en que el espermatozoide y el óvulo de su madre, pues, de su padre y el óvulo de su madre, pues se fecundaron. Naturalmente, esta tampoco es la fecha de su nacimiento intrauterino. Entonces, como biólogo que he sido, pues resulta que muy fácilmente comprendí que si sumaba un mes y medio, aproximadamente 6 semanas y algo más, de esta fecha de fecundación, obtendría la fecha en que se forma el nuevo ser vivo, ya en forma de embrión, el feto humano. Y el resultado es la fecha del 27 de septiembre del 96, fecha que aparece en el ángulo inferior derecho del cuadro. La fecha del 27/9/96 representa el nacimiento de Salvador Dalí, que es lo que representa pictóricamente, y la fecha de su nacimiento intrauterino, no de Salvador Dalí, del divino Dalí. Ensuite, dans l'étude que fait Bartolomeo Payeras, il y a d'autres éléments positifs qui arrivent, et notamment l'étude de la date et la numérologie. Ça, c'est lui qui va vous l'expliquer, mais ça, c'est un autre élément positif. Cuando descubro el significado del 27 de septiembre del 96, septiembre en números romanos, me doy cuenta que estoy ante la llave de la numerología de Dalí. Dalí pretendía ser como Durero o Da Vinci, pretendía ocultar en el cuadro sus secretos y lo hace mediante la numerología. Muchísimas de sus obras hay números representados, que naturalmente mucha gente no tienen ni idea ni saben lo que significan. Pues en estos números tienen cada uno su significado y allí es donde esconde sus mensajes. Parce que quand je fais des symboles, sont tellement importants qu'il faut des siècles pour les comprendre. En mi cabeza bailan frases de Dalí, números y letras en sus cuadros, y veo que todo esto está conectado. Alors, il y a le 7 qui est dans les Ménines. Dalí peint un tableau inspiré des Ménines de Velázquez. Il met un 8 et il met des 7. Il remplace les personnages par des numéros. Et là, vous dites, non, le 7, il a raison, il y a quelque chose avec le 7. Et l'autre chose aussi qui est fantastique, que jamais personne n'avait fait avant, c'est l'analyse des chiffres des montres molles. Tenía un gran talento Dalí como escritor, tanto como el que tenía como pintor, como artista.
pero supo de alguna manera codificar, encriptar algunas informaciones. Y son las que Tomeu ha identificado y ha hecho este ensayo de desciframiento que es realmente muy estimulante. Cada número tiene un significado para Dalí. El 3 es la fecha de su nacimiento. El 4 es el nacimiento de su hermano. El 7, que es la suma del 3 y el 4, es el divino Dalí. Por ejemplo, si en un reloj de Dalí vemos las 7 menos 4, 7 menos 4, 7 menos 4 son 3. Es el momento de su nacimiento, el 3. Esto es una manera de representar un mensaje oculto que no lo miramos, pero no lo vemos. L'étude montre que 6 heures est un chiffre négatif pour Dalí. Et il est juste avant, 4-6 minutes avant le 6. Et donc, normalement, il doit arriver au 7. Son objectif est d'arriver au 7, au divin Dalí. Y me parece mucho cuento de la vieja y muchas sumas y restas, pero es que, oye, se puede hacer la magia que quieras con los números. Est-ce que vous pensez qu'il a décodé ou découvert le code Dalí? Oui. Sans conteste. Vino con la intención, su objeto de la prueba era, por favor, ¿puede usted hablarme de la personalidad del individuo que ha hecho esta escritura? Digo, ¿por qué quiere usted conocer la personalidad de la persona que ha escrito esto? ¿No es más lógico saber quién ha escrito esto? ¿Y cuál fue su sorpresa? Ah, pero esto se puede saber. Esto es maravilloso, aunque arriesgado, pero yo quiero arriesgarme a saber científicamente que quede demostrado quién ha escrito esta dedicatoria. El estudio de la obra fue una sorpresa porque en principio llegó con una dedicatoria poco legible. Era legible, pero había algunas partes con cierta dificultad, y una firma muy poco legible. Hasta que en un momento determinado sí que pudimos, mediante luminiscencia cromática, poner en evidencia de una manera absolutamente luminiscente, una fluorescencia a color, poder ver a color toda la dedicatoria y la firma. Pudimos identificar perfectamente la década de los 20. Por similitud de grafía, pudimos datar la obra ahí. Donc on a été beaucoup plus à l'aise quand on a reçu l'étude de M. Wenzal, qui travaille pour Interpol, qui lui a reconnu formellement l'écriture de Salvador Dalí des années 20. Ça, c'était un élément très, très positif. Entonces, una vez escribí la palabra revolución con 4 faltas de ortografía. Porque empecé la revolución, puse 2 R's normalmente. Después la B no era la que tenía que ser. Después en medio sentí que me tenía que parar un poco, ¿no? Que tenía que, entonces puse una H. En fin, y acabé con una T. Y entonces mi padre se metió en la cama y dijo, este chico, pase lo que pase, tiene que morir cubierto de piojos. Tu sospecha, 2 tintas se han utilizado. Con la luminiscencia cromática hemos puesto en evidencia el uso, una misma tinta, plumín negro, ha hecho toda la dedicatoria y la firma, lo veis en las 2 imágenes, y con un segundo útil, también negro, pero con una respuesta espectral distinta. ¿Te fijas? La aplicación de la luminiscencia cromática nos permitió distinguir 2 negros en la dedicatoria, el uso de 2 tintas negras. Descubrimos una falta de ortografía absolutamente habitual y documentada en Dalí, que era la confusión de las Bs y las Vs. Estaba hecha además la corrección, porque cuando se lee la dedicatoria está corregida, no existe esa falta de ortografía. Que el grafólogo, más allá de sus atribuciones, que es si la letra se parece o no se parece y tiene suficientes elementos para decir eso, está diciendo que es un error típico, una falta de ortografía típica de otra persona, cuando esa persona lo
cometía todas las faltas de ortografía habidas y por haber, me parece una extralimitación pues de sus papeles, y además me parece muy poco serio. A la vista de lo que antecede, y como ha quedado acreditado en el presente informe pericial grafotécnico, el texto manuscrito y firma obrantes en el vértice inferior derecho del lienzo objeto de estudio pertenecen y han sido estampados de puño y letra del artista Salvador Dalí. Entonces, si la letra y la firma son auténticas, las faltas de ortografía son las típicas dalinianas, esto para cualquier pintor sería concluyente de su autenticidad. Pero con Salvador Dalí eres culpable hasta que no demuestres lo contrario. Después de la maratón de este cuadro, encima me decido a escribir un libro. Necesitaba explicar a todo el mundo, incluso a los incrédulos, todo lo que había descubierto y todos los argumentos que demuestran que este cuadro es de Salvador Dalí. Sí que sabíem que feia molta feina, que feia 12, 14, 16 hores de feina cada dia. I clar, no t'ho he dit, però què fas, Toneu, tanta feina, per favor, que ja estàs jubilat, però què fas? Em preparo una de grossa, una de grossa. Dic, ai, toma, vet. Sí, serà gros, serà una bomba. En menudos líos me meto porque ni soy editor, ni soy escritor, ni sé cómo se vende un libro, ni cómo se escribe un libro, pero tenía la necesidad de hacerlo. Después de leer el manuscrito, subrayarlo y anotar algunos de los interrogantes que me suscitaba, nos encontramos Tomeu y yo para conversar sobre el libro y sobre sus investigaciones y sobre sus reflexiones. Y fue en ese momento en el que le sugerí que quizás esa dedicatoria lo que estaba indicándonos es que Dalí se dedicó a sí mismo el cuadro. Porque Dalí no nace en el momento del parto de Salvador Dalí, sino mucho antes. Y el verdadero Dalí, el divino Dalí, es el maestro del Dalí que nosotros hemos conocido. Al final, todo liga. Después de 24 años de caer en la trampa de Salvador Dalí, creyendo que dedica un cuadro a su profesor, resulta que Dalí, el pintor Dalí, dedica el cuadro a su profesor, que es el divino Dalí. Es el profesor que nació el 27 de septiembre del 96. Dalí es el que nació en la calle Monturiol de Figueras en 1904. El divino Dalí es el personaje creado por Salvador Dalí, el que nace intrauterinamente a partir de un huevo alquímico de fuego en 27 de septiembre del 96. Voy a enviar un libro y una carta al presidente de la Fundación Gala Salvador Dalí, de manera que les pongo al corriente con acuse de recibo para que estén enterados de la situación y de mi investigación. Hola Pedro. Hola Pedro. Te dic això per enviar a Figueres. Les he enviado un libro donde están todos los argumentos para atribuir esta obra a Salvador Dalí y ni me han contestado. Yo, la verdad, quizás sea un poco inocente. Esperaba, inocentemente, la verdad, que creía que me invitarían a, como mínimo, a tomar una cerveza. Me siento defraudado. Pensaba que la gente que ama a Salvador Dalí y a su obra y que tienen no solamente la obligación de hacerlo, sino de divulgarlo, pues ni tan solo me han contestado, ni se ha comentado nada, ni me han llamado por teléfono, ni me han contestado a mis cartas, ni al libro, ni nada. Entiendo que la Fundación Salvador Dalí no
tuviera elementos de juicio para evaluar esta obra. Lo entiendo perfectamente. Lo que no acabo de entender, por ejemplo, es la postura del hijo de Robert Deschamps, pues que diciendo que bueno, podría ser o no podría ser, y además no se moja. Yo creo en un 99% que no es de Dalí. Es muy fácil ante una obra decir, pues yo creo que sí, pues yo creo que no. El debate que habitualmente escuchamos, ¿no? Pero tanto para afirmar como para negar hay que tener pruebas, hay que demostrarlo, hay que decir sí por qué o no por qué, ¿no? O sea, no puede, es absoluto que pasa un historiador delante de una obra y machaca la obra, la hunde o la ensalza, pero sin ningún tipo de pruebas. Bueno, pues voy a Palma en tren, como lo hago habitualmente, y esta vez voy a recoger un cuadrito que me dejó mi madre, que por cierto murió hace una semana, y uno de los detalles que me ha dejado, pues este cuadro, que ocasionalmente me irá muy bien, porque me había quedado también sin coche, no solamente sin coche, sino sin posibilidades de comprar uno ni nuevo ni usado, dadas mis posibilidades económicas. Y ha dado la casualidad también de que he encontrado un amigo que me va a cambiar este cuadro y otro pequeño que tengo de López Naguil con un coche. De manera que voy a Palma a recoger este cuadro y hacer la entrega y cambiarlo por un coche. Pues este es el cuadro de Celia que me ha dejado mi madre en herencia y que lo voy a cambiar junto con otro por un coche que me va a permitir moverme con un poco más de libertad. Quan me vegi en Som Merced se pensarà que hi ha una escola d'en Dalí. Pues no. Yo la verdad es que estoy muy cansado, psíquicamente y físicamente, y tengo ganas de liquidar ya todo este tema, porque tengo otras cosas en que invertir mi imaginación y mi tiempo. Y, en fin, espero pronto poder dar por terminado este tema. Tu me podries dir si han venut aquest llibre d'en Dalí, Nacimiento intrauterino? S'han vendut 2. S'han venut 3 exemplars. Las ventas del libro ha sido un estrepitoso fracaso. Tomeu me dice que no tiene noticia alguna de Deschamps. Et alors, à propos de la numérologie, il y a une toile très parlante. Tomeu, ante esta situación de silencio del señor Deschamps, se desplaza a Girona. Algú pensarà, Tomeu, bienvenidos a la nave del misterio. Efectivament. Solicitó que lo entrevistaran. Aquesta obra té, a la part posterior, un esbós d'un retrat femení que s'assembla en el que feia la seva germana. Tu vois, on a un dessin en archive, mais qui n'est pas reproduit dans le livre, qui représente une jeune femme assise cousant. Bé, aquest quadre ha estat ignorat pels Mos del 96. Tomeu va con la verdad por delante y lo quiere comunicar y transmitir. El que me va vendre, en Diego García, al cap d'un any li vaig telefonar i dic que això podria procedir
podria ser d'en Dalí. Diu, no, per la inscripció que posava, diu, jo ja ho vaig demanar, i me varen dir que per aquest any que posava no podria ser d'en Dalí. Est-ce que Dalí avait la maturité pour faire un tableau si étudié en 2021? Y cuando Tomeu regresa de Girona, se encuentra con una noticia totalmente inesperada para él. Obituarios. Hostia. Me acabo de enterar de la muerte de Robert Deschamps y lo primero que voy a hacer es enviarle un pésame a su hijo. Es una mala suerte que Deschamps se muera y se muera en estos momentos que después de 2 años, después de 26 años y de 2 años que estaba ya todo en sus manos ya no estaba creo nada más y a punto de realizar, no sé si ya lo hizo, la especialización, pues que en estos momentos se muera. Acaba de morir este señor, con lo que yo no sé, pues ahora las grandes subastas si van a empezar a admitir certificados de la Fundación Dalí o van a seguir admitiendo certificados, no sé, del hijo de Robert Deschamps, que yo ya no sé qué decirte. Yo creo que hoy es muy peligroso ponerle el sello de experto a cualquier persona de manera generalizada. Que podemos ir un día a Christie's y decirles, mira, traigo un Dalí certificado por Nicolas Deschamps. Y si me lo aceptan, será que está capacitado. Es una buena forma de averiguarlo. Un certificado de autenticidad sirve porque si, por ejemplo, quieres vender una obra de arte en Sotheby's Londres o Christie's Londres, automáticamente te van a pedir el certificado de autenticidad. Hoy en día Nicolas Deschamps es quien puede certificar la autenticidad de todas las obras en papel y en lienzo de Salvador Dalí. Es un orgullo para mí estar hoy aquí para presentar un cuadro histórico. Pues desde aquí un cariñoso y afectuoso homenaje a Robert Deschamps, que fue la primera persona especialista en Salvador Dalí que se tomó con interés el estudio de esta obra. Ce tableau pourrait être considéré comme la première œuvre surréaliste de Dalí, alors que le mouvement n'est fondé qu'en 1924 par André Breton. Escritura y firma obrantes en el margen inferior derecho de la obra pertenecen y están puestas de puño y letra del artista Salvador Dalí y Domènech. On en conclut que Dalí avait bien la maturité spirituelle et technique pour élaborer un tel tableau. En sollicitant concrètement tous les sens, susciter un état de grâce de l'esprit, tel était le but.
Voilà le certificat. Ce document traduit notre conviction intime que ce tableau est authentique de Dali. Il est historique, parce qu'on y voit les prémices, pour moi, de sa future méthode paranoïaque critique. Comme il aimait à le dire, je peins des tableaux énigmatiques et il faudra des siècles pour les décrypter. Vous avez déjà fait un très grand travail de décryptage de ce tableau. Mon père nous a quittés il y a quelques mois, mais il serait très content. Et donc ce document officialise, de notre part, la valeur historique et bien sûr la valeur économique. Merci à vous et votre père. Et maintenant, je peux continuer fent la recherche de quelques autres tableaux de Dalí on a caché son secret. Surtout sur la strate numérique, la strate de la numérologie. Alors, l'effort, il a valu la peine, je crois. Merci. Me ha costado mucho obtener esta certificación, pero ahora la tengo. Ahora muchos os preguntaréis si lo he vendido o no lo he vendido. Pero esta es otra historia.